Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero traer esta capucha con cuello, miren, que la vamos a utilizar de esta forma. La colocamos así. Y luego tenemos esta opción enfrente donde solamente la podemos colocar así. Dejarle esto colgando hacia abajo, o también podemos enrollar este en sentido contrario y lo metemos aquí y ya nos quedó nuestra capucha con cuello. Para esta necesitamos aproximadamente unos 100 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos una cadena de 220 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así hasta terminar el tamaño. Continuamos tejiendo. Les voy a mostrar con una más pequeña, pero ustedes deben de tejer los 220 puntos. Cuando la tengamos lista se ve algo así. Hacemos lazada, contamos 1, 2, 3 y en el punto número 4, pero en la lomita que se forma en la parte de atrás, ahí vamos a tejer un punto alto. Esto es para que nos quede más bonita la terminación. Hacemos lazada, tomamos la lomita en la parte de atrás del punto, punto alto, siguiente, punto alto. Y esto es todo lo que vamos a hacer hasta llegar al final de la cadena. Y miren cómo se ve en la parte de abajo. Se ve súper bonita la terminación. Volvemos aquí, tomamos la siguiente y un punto alto. Tomamos el siguiente y un punto alto. Así vamos a continuar repitiendo y no lo vamos a tejer ni demasiado flojo ni demasiado apretado. Al llegar al final nos queda algo así. Ahora volvemos a levantar 3 cadenas, hacemos lazada, giramos y vamos a tejer en la parte de atrás. Esta que está aquí pertenece a los 3 puntos de altura, nos pasamos a la siguiente y tomamos solo la parte de atrás. Y hacemos el punto alto. Vamos a la siguiente cadena, solo en la parte de atrás, y hacemos el punto alto. Esto es todo lo que vamos a hacer. Punto alto, siguiente cadena en la base, punto alto. Nada más deben de asegurarse de tejer hasta la última cadena, esta que está escondida, porque si no, le van a ir faltando puntos y no les va a quedar la pieza recta, sino que va a ir torciéndose hacia un lado. Terminamos la segunda vuelta, así nos queda. Volvemos a levantar 3 cadenas, giramos nuevamente y comenzamos a tejer en la parte de atrás puntos altos. Vamos al siguiente en la base, solo la parte de atrás de la cadena y un punto alto. Y esto es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta alcanzar el tamaño deseado. Si no se quieren confundir, pueden contar la cantidad de puntos para que les queden exactos en cada vuelta. Y acuérdense que esto es una muestra. La cadena original va a llevar 120 puntos. Aunque pueden hacer la cantidad de puntos que quieran también, no importa si es número par o número impar. Una vez completemos el ancho deseado, miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas en total. Si ustedes la quieren hacer más ancha, pueden continuar haciendo más. Esto mide aproximadamente unos 9 centímetros de ancho y 170 centímetros de largo. Llegamos al final aquí y cortamos la hebra porque ahora vamos a comenzar a tejer en la parte de arriba. La vamos a doblar así justo a la mitad para saber dónde es que vamos a colocar el marcador. Pero para estar exactos, esta parte de aquí van a medir en su cabeza, de la corona de la cabeza, el centro de la cabeza hasta el cuello. Y ese va a ser el tamaño que van a elegir para tejer la capucha. Aquí yo tengo 2 marcadores
Contando desde abajo hasta donde está el marcador, hay 72 puntos. En el otro lado exactamente igual, porque así estamos seguros que nos va a quedar parejo. Contamos desde este punto hasta donde está el marcador, 72. Y el resto de los puntos nos quedan para la capucha. Ahora volvemos a retomar la hebra y terminamos aquí. Aquí fue donde terminamos, hicimos el nudo, entonces lo que vamos a hacer es continuar ahí para que nos quede parejo. Vamos a venir hasta aquí, hasta donde está el primer marcador. Vamos a seguir con el mismo punto. Hacemos el nudo. Lo conectamos en la parte de atrás nada más, porque vamos a seguir tejiendo exactamente igual. Hacemos el nudo y levantamos 3 cadenas. 2 y 3 cadenas que pertenecen a ese primer punto. Nos pasamos al siguiente y hacemos punto alto. Siguiente y hacemos punto alto en la parte de atrás de la cadena. Y de una vez vamos escondiendo el hilo con el que comenzamos. Como ya empezamos a tejer, no necesitamos el marcador, así que lo retiramos para que no estorbe. Continuamos haciendo lazada y escondiendo el hilo. Por la parte de atrás, punto alto. Parte de atrás, punto alto. Y así continuamos hasta llegar al siguiente marcador. Cuando lleguemos al siguiente marcador, vamos a tejer hacia atrás. Ya no vamos a estar tejiendo como la bufanda. Llegamos aquí, nos regresamos y nos regresamos hasta alcanzar el ancho. Pero voy a tejer hasta el marcador y regreso para explicarles. Cuando lleguemos a donde está el otro marcador, lo retiramos. Volvemos a levantar 3 cadenas, lazada y nos regresamos. Ahora vamos a estar tejiendo en esa parte nada más. Tomamos ahí, este pertenece a esa cadena, hacemos punto alto en la parte de atrás, tomamos la parte de atrás, punto alto, parte de atrás de la cadena, punto alto, seguimos repitiendo los puntos altos hasta que lleguemos aquí. Al final, cuando lleguemos al final, continuamos repitiendo 3 cadenas de altura y nos seguimos regresando hasta que tengamos el ancho deseado. Una vez completamos el ancho deseado, aquí tenemos, después de las tiras de enfrente, 2, 4, 6, 8 y 9 líneas en total. Pero a la hora de medirlo, lo van a medir completo, desde la frente hasta la parte de atrás de la cabeza para coserlo. Y eso tiene una medida total de 23 centímetros. El ancho hacia arriba, unos 25 centímetros. Y el total de largo doblado es de 82 centímetros. Una vez ya la tenemos así lista, se ve, miren, prácticamente igual por cualquiera de los dos lados, pero yo lo voy a dejar por este. Terminamos aquí, hacemos el nudo, cortamos el hilo y lo dejamos largo porque voy a utilizar una aguja lanera para coserlo, que es mucho más fácil. Colocamos la aguja lanera y como quiero que me quede este lado hacia afuera, lo que voy a hacer es voltearlo y coserlo por el otro. Para coserlo tomamos un punto de un lado y el punto del otro lado y vamos dando puntadas sin saltarnos ninguno para que no nos falten uno y la hebra del otro lado. Un punto de un lado y la hebra del otro lado. Esto lo vamos a hacer con paciencia para que nos quede bonito y no nos vayan a faltar puntos al final. Cuando tengamos unos 5 aproximadamente, tiramos un poquito de la hebra para que se cierre el punto. Así vamos a continuar hasta que lleguemos a la parte de encima, donde vamos a hacer aquí el nudo y vamos a cortar la hebra. Terminamos la costura, miren cómo nos quedó, súper bonita. Lo volteamos y si no quieren que le quede esta punta, porque cuando nos lo colocamos en la cabeza queda esa pequeña punta hacia arriba, lo que vamos a hacer es esto. Lo doblamos así, metemos esa punta hacia adentro
algo así, y lo pueden coser por esos puntos que se miran ahí, o si no, lo viran por la parte de adentro, miren, y solamente van a coser esa punta para que quede algo así. Y ya cuando lo volteemos por el otro lado, no quede parada, sino que quede un poquito así hundida. Pero esto es opcional, si no les molesta que tenga la punta un poquito hacia afuera, pues no hay ningún problema. Ahora solo nos queda colocarla. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.